Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Ese miércoles 12 de octubre, año 2022. Aquí estamos en compañía de Elías Ruiz Matú, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes hoy, miércoles 12 de octubre del año 2022. Muchos dicen que hoy es Día de la Raza. No, de la hispanidad. Otros dicen que es Día de la Hispanidad. Del descubrimiento de América. Del descubrimiento de América. Otros dicen que es el encuentro de dos culturas, que no hubo ningún descubrimiento. Pero dicen más cosas, Elías. Ese día está como... Hay gente que no le gusta mencionar al almirante. Vituperado. Y cuando lo mencionan hacen así. Porque dicen que da mala suerte. Sí. Pero ciertamente... ¿Y tú qué crees del almirante? Bueno, yo creo que fue un gran navegante, fue un excelente y tuvo una osadía. Yo nada más creo en un solo almirante. Sigfrido Páez Pérez. Para mí, ese es el mío. Bueno, pero antes que eso tuvo que nacer Cristóbal Colón. Sí. Pero mire, ciertamente en el ámbito de lo que usted tiene que ver, todo el contexto de la historia, uno no puede irse de un lado ni para el otro. Usted tiene que contar los hechos que se suceden. Y los hechos son los siguientes. Un individuo que entendía que para llegar a las Indias, oiga bien, donde ahí uno de los principales rubros alimenticios y que era casi oro, eran las especias, don Freddy. Las especias, sí. Eso era oro, oro puro. La pimienta, el ajo. Orégano, las especias. Sí. Y sucede que no podían pasar. Tú sabes que la mirra está incluida entre las especies. Por supuesto. Sí. El incienso, la mirra, sí. Todo eso. Sucede entonces que no se podía pasar porque había una guerra. Hay que decir que España durante 700 u 800 años estuvo ocupada por, óigame bien, por los países árabes. Sí. 700 u 800 años. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay que buscarle la vuelta a esto y dice el navegante, dice, óyeme, lo que hay que cruzar el mar, esa línea del horizonte debe dar en la tierra. Pero lo que él no se esperaba era que esa línea lo iba a llevar a otras tierras que iba a descubrir en aquella ocasión. Un 5 de octubre choca con primero una pequeña isla y sigue navegando en el Mar Caribe. Llega entonces a esta isla que primero, hay que decir que era tan navegante, don Freddy, que le dio la vuelta a la isla. Sí. Y no vaya usted a creer que fue aquí en Santo Domingo que atracó. No, fue en la Isabela de Puerto Plata, que hoy se conoce la Isabela de Puerto Plata. Y fue a él el primer puerto de Cristóbal Colón. Y posteriormente, después de lo ocurrido en el Fuerte de la Navidad, que fue cuando él dejó a los soldados, a varios españoles, y con las instrucciones de que no abusasen de las mujeres indígenas allí, resulta que cuando llegó encontró ese fuerte destruido porque los españoles, los conquistadores, habían abusado de las indígenas, violando a las indígenas, y los caciques, Atuey, Caonabo, pues reaccionaron y destruyeron ese fuerte. Entonces, ¿qué hizo Colón? Colón entonces siguió dando vueltas
Y entonces es que descubre el puerto de Santo Domingo, que hoy se conoce como el puerto de Santo Domingo. Y a raíz de ahí, entonces, otra historia, porque ahí viene entonces lo que es Nicolás de Obando, que luego de que Bartolomé Colón hace la primera ciudad de Santo Domingo, la destruye un huracán, entonces Fray Nicolás de Obando construye lo que hoy se conoce como la ciudad colonial. Ahí se construye la primera ciudad del Nuevo Mundo. Lo otro es historia, pero en ese contexto histórico, usted tiene que darle a Cristóbal Colón, que osó, desafió un mar, contó con el apoyo de los reyes católicos, descubrió esta parte del mundo y posteriormente Santo Domingo, la isla española, se convirtió en el cuartel general de los conquistadores. ¿Por qué yo digo esto, don Freddy? Y dicen los historiadores. Ahora, Elías, el asunto es que por qué no le pusieron Colón a América y le pusieron Américo Vespucio. Por Américo Vespucio. Porque Américo Vespucio es quien descubre América. Américo Vespucio es que finalmente, porque, repito, esto se convirtió en el cuartel general de los conquistadores. Aquí vino Ponce de León. Pero América primero se hizo en llave de Cristóbal. Pero claro, pero a Cristóbal Colón cayó en malas. Sí. Oh, pero usted sabe lo que hizo Nicolás de Obando. Dice que Vespucio se trasladó en 1492 a Sevilla para trabajar como agente del banquero florentino Ginette Berardi, quien financiaba el armado y abastecimiento de los barcos españoles. De ahí donde Américo Vespucio conoce a Cristóbal Colón, quien había realizado ya su primer viaje en busca de una nueva ruta a la India. Sí. Entonces, en el segundo viaje que Vespucio viene. Pero él era un cosmógrafo, explorador del mundo. Pero, don Freddy, es que todos esos gente, o sabían de geografía o sabían de navegación. No fue, entonces, Américo Vespucio... chequéalo ahí y léelo a beneficio del público. Óyeme, Edwin, atención, lo gráfico de Américo Vespucio y Colón. Y además... Que estamos en la escuelita hoy. Además, los grandes conquistadores de aquí, Cortés... Hernán Cortés de México, todo eso fue descubierto a raíz de aquí. ¿Tú supiste el lance de Cortés con la Malinche? ¿Cómo fue? No, sigue. Tras ayudar a los preparativos del segundo viaje de Cristóbal Colón, Vespucio encontró su vocación por la navegación y después de la muerte de Bernardi en 1945, Américo Vespucio cubrió su puesto para zarpar la primera flota con destino a las Indias en 1497. Todavía Colón le llamaba a las Indias. Sí. En 1499, Vespucio obtuvo el puesto de astrónomo y cartógrafo en una expedición dirigida por Alonso de Ojeda, un ex lugarteniente de Cristóbal Colón, que logró llegar a las costas actuales de Brasil y Venezuela, descubriendo una aldea de casas de paja habitada por indígenas. Esta expedición regresó a Cadix en 1500 con las naves llenas de perlas y esclavos. Tras la prohibición de España a ciudadanos extranjeros para embarcarse en las expediciones de descubrimiento, Américo Vespucio viajó a Portugal para convencer al rey Manuel I de confiarle 3 naves para explorar las costas de Brasil. En esta expedición en 1501 descubrió la Cruz del Sur, la más célebre constelación del hemisferio sur. Vespucio recibió una mala retribución por parte de los portugueses, por lo que se dirigió de nuevo con el rey Fernando de Aragón, con una carta de recomendación de Colón para realizar una nueva expedición después de recibir la nacionalidad castellana, así como una pensión. Tras la muerte de Colón en 1506, Vespucio fue recompensado por Fernando de Aragón en 1508 con el nombramiento de piloto mayor de Castilla, de la Casa de la Contratación para controlar el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo hasta su muerte en el año 1512.
Américo Vespucio relató su tercer viaje a Lorenzo de Médicis, por lo que una compilación de sus cartas fue publicada bajo forma de libro en latín con el título Mundus Novus, siendo este texto el primer testimonio sobre el nuevo mundo relatado de modo científico, sin tintes religiosos o misioneros. Ya usted entiende, ¿verdad? Además, en 1507, el cartógrafo Martin Wurtzmüller publicó un tratado de geografía titulado Cosmography Introduction, en el cual presentaba una descripción del Nuevo Mundo, acompañada de una carta de Vespucio, por lo que el autor propuso bautizar el continente América, en honor a quien creía era su descubridor, Américo Vespucio. Tú sabes que hoy... ¿Ya entiendes, Freddy? Sí, ¿Por sí. qué? Porque Colón vino con fines de evangelizar Sí, sí. el Nuevo Mundo. Y llevarse una cosita, pero no con descubrir nada, sino buscar algo. Claro, se descubrieron cosas y posteriormente se llevaron riquezas. Sí. De aquí, el oro principalmente. La madera Después preciosa. la madera, descubrieron el tabaco, Sí, sí. descubrieron el maíz, el casabe, y ellos posteriormente trajeron también sus cosas. Sí. Mira, Elías, hoy en los actos oficiales de España en Madrid ocurrieron cosas bárbaras. ¿Qué pasó? Un desfile militar en honor al Día de la Hispanidad, que es lo que se celebra allá. El desfile quedó trunco porque tuvo un error ahí medio como que se desbandó. Segundo, el presidente Sánchez llegó tarde y lo bufiaron. Y yo no sé qué fue, ¿y por qué? Porque llegó tarde, estaba el rey ahí. No, él llegó tarde, me dicen que adrede, porque él sabía que lo iban a buchear, don Freddy. Entonces, lo otro fue que invitaron a todo el mundo menos al Poder Judicial. No se le ¿Qué olvidó, fue? a protocolo se le olvidó eso. ¿Qué fue lo que pasó? Ese es un lío que hay por esa celebración de hoy. Pero un liazo, ya tú sabes. Hoy en varias escuelas, en Asua, yo vi una celebración de, así le llamaba el profesor azuano, encuentro de dos culturas, donde habían muchachas vestidas de indígenas, otras vestidas de africanas, otras decían, es el encuentro de culturas, no ningún descubrimiento ni nada, nadie descubrió a nadie. Es lo que dice Juan Luis Guerra en su casa, en su canción, perdón, ¿quién descubrió a quién? Nadie sabe quién fue que descubrió a quién. El hecho es que en esta hibridación de culturas entre España y los indígenas, entonces posteriormente los africanos, pues entonces tenemos una nueva cultura que es la cultura dominicana. Bueno, pues y posteriormente la clasecita, latinoamericana. La clasecita del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, o de descubrimiento de América, o de el encuentro de dos culturas. Visto eso, pasamos entonces al estado del tiempo. Cuando yo venía llegando, estaba yo visitando el día. Sí. El GIN no me ha escrito nada, no sé, parece que no está aquí. Pero dame el informe del tiempo. Mire, don Freddy, óigame lo que le voy a decir. Ha habido mucho calor. Sí. Ciertamente la Oficina Nacional de Meteorología lo ha repetido y reiterado en varias ocasiones, de que hay una vaguada que va a incidir en nuestro territorio, en varias zonas del país, y comenzó a nublarse ciertamente cuando nosotros veníamos para acá alrededor de las 3 y tanto de la tarde. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que esta tarde se van a sentir algunos aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades del país, y que esas condiciones del tiempo en esta tarde del día de hoy van a ser favorables para mostrarse un cielo nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunas localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo Santo Domingo, Cordillera Central y la zona fronteriza, debido al paso de una onda tropical al sur del país por las aguas del Mar Caribe. Prevemos que los mismos estén presentes hasta primeras horas de la noche, ocurriendo solamente de forma aislada chubascos en la porción noreste de nuestro territorio. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que la tormenta tropical Carl se ubica a unos
320 kilómetros al noreste de Veracruz, en México, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, desplazándose hacia el norte a unos 6 kilómetros por hora. Este sistema no ofrece peligro para la República Dominicana. Temperatura máxima 31 y 33 grados Celsius, la mínima 22 y 24 grados Celsius. Vamos a la pausa. Mira, en el día de ayer, el Poder Ejecutivo emitió un decreto firmado por el presidente Luis Abinader, donde designa a la vicepresidenta Raquel Peña como ejecutiva del gabinete eléctrico y también designa al actual ministro de Salud Pública como jefe del gabinete de salud que dirigía la vicepresidenta. Yo recuerdo cuando nombraron a la vicepresidenta como jefe del gabinete de salud, fue porque se armó un conato de denuncia de corrupción en la compra de los primeros, la primera vacuna, una jeringuilla, unos guantes, una cosa que lo compraron sin la autorización de compra de contrataciones. Y por eso cancelaron el ministro y designaron otro y pusieron a Raquel como jefa del gabinete de salud. Eso se puso sedita ahí porque la licenciada Raquel Peña tiene la fama bien ganada de buena gerente, don de mando y además una ejecutiva de primera. Bueno, ya estuvo ahí no pasó más nunca nada. Hasta que asesinaron al ministro de Medio Ambiente. Se armó el caos en Medio Ambiente. Eso prácticamente se vandalizó de un día para otro. Cosas que salían salían filmadas, mal selladas. El presidente mandó a Raquel Peña para allá. Organíceme eso, que haya un desorden. Ella duró ahí 2 o 3 días o semanas hasta que nombraron el nuevo ministro y después salió. Ahora, cuando se denuncia que hay un caos, pero un verdadero caos en el sector eléctrico, que Celso no se entiende con Toñito, que Toñito no se entiende con el superintendente de energía, que nadie respeta a nadie, pleno desorden ahí. Entonces el presidente la designa jefe del gabinete eléctrico. Y le incluye, me imagino, que organice eso, demostrando que es uno de los principales colaboradores del presidente y que el presidente confía en ella. Y qué bueno que sea así, qué bueno que tenga esa dote de buena gerente, buena ejecutiva, porque ya es tiempo que ese tipo de cosas comience a ordenarse y de establecer reglas claras para que eso funcione y no dé tantos problemas ese sector eléctrico de hace tanto tiempo. Pero eso no es lo que quiero aterrizar en esos días. Lo que yo quiero aterrizar es que desde ayer que se me emitió el decreto, las redes se encendieron con el bendito decreto, que en vez de decir, dado en Santo Domingo a los 11 días del mes de octubre, decía del mes de septiembre. Y ese es un error elemental. Cuando pasa un mes y estamos en los primeros días del mes siguiente, siempre usted se confunde. En vez de octubre pone septiembre, porque y pasan los cheques muy frecuentemente. Gente que hace un cheque y en vez de 20, 21 le pone 20, 22 porque se cruzó diciembre y cayó en enero y usted siguió poniendo 21, pero 22. Y es un error elemental y que se tiene excusa, una excusa valedera. Puso septiembre y es octubre que estamos. Y eso se hizo notar en las redes. Pero un amigo mío cogió el decreto completo
y lo analizó de la A hasta la Z. Y el bendito decreto tiene 11 errores. Mecanográfico, ortográfico y de todo género. Por ahí yo le mandé a Edwin el mapa que le hizo ese amigo mío al decreto, corrigiendo lo que está mal escrito. Dice que una falta ortográfica es una muestra de un modo incorrecto como está escrita la palabra. Falta ortográfica es una expresión que alude a distintos conceptos con aspectos comunes pero con diferencia. A veces son simples, pero cuando son 11 en un decreto, se nota y ahí hay una falta de gerencia en la consultoría jurídica, porque no es la primera vez que hacen un decreto y salen de esa falta. Entonces, ahí hay o falta de supervisión o falta de gerencia, Elías. Edwin parece que no recibió el asunto. Déjame ver, porque yo vi precisamente, ábralo, porque a mí me llama la atención Sí. a ver cuáles son las faltas ortográficas de las que usted hace referencia. Por ejemplo, en el caso que Mire nos ahí. ocupa. Ponlo completo ahí. Exacto. Déjeme ver si fue que Edwin no lo recibió allá para enviárselo de nuevo. Ahí está. Y yo me lo voy a enviar yo también. Sí, para analizar. Porque resulta que a mí me gustaría ver, o sea, ahí viene Edwin con el documento. Sí. Porque a mí me llama la atención a ver cuáles son estas. Vista la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio. Dice aquí Ahí está en pantalla. Julio Curi poquito, que la ahí Es minúscula. no va mayúscula, sino minúscula. Porque, Es una falta. Porque ahí, Vista está en mayúscula. no solamente por eso, sino porque ya la mayúscula va al inicio de la oración. Sí. Entonces, luego de un punto y seguido, puede haber una mayúscula, pero no después de 2 puntos. Exactamente. Bien, esas son los artículos escritos en cada uno de ellos, que son 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Sí. Dice aquí que otro error que no falta, queda derogado el artículo 1 y aquí dice retrocado, pero espérate, porque si dice aquí derogado el artículo 1 del decreto número 530-20 del fecha 1 de octubre del año 2020, aquí es revocado, dice el que debe decir no derogado, sino revocado. Ok. O sea, eso ya es un asunto de concepto, no de ortografía. Pero sigue, Elías. En el caso que nos ocupa, el ministro de Salud Pública, dice el ministro de Salud, señor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes. Entonces, salud debe ir en mayúscula porque se trata del ministerio. Sí. Y adicional de y pública. no es salud solo, es salud pública. Salud pública. Eso yo estoy de acuerdo. Pero no son, ahí no son errores ortográficos. Son errores, pudieran ser tipográficos. Y sí, estoy de acuerdo con que se puede supervisar el decreto y con esa supervisión normal se pudieron haber evitado estos errores. Dice aquí, el presente deja sin efecto, ya eso es un asunto de concepto. Sigue, Porque sigue. aquí dice, el presente decreto deroga todo decreto. Eso es un asunto de concepto. Si al consultor jurídico le parece que debe decir así, eso ¿Tú quieres una que diga cosa. eso no lo dio el consultor jurídico, Elías? Pero estamos totalmente de acuerdo.
Ahora, eso es buscarle la quinta pata al gato. No, eso es tener un departamento desorganizado y anarquizado, porque para eso hay un corrector en todos los departamentos que van a emitir documentos que van hacia la sociedad. Usted lo pasa por un sedazo donde le diga, mire, esto no va así, esto no va así, dáselo a la secretaria que lo rehaga. Eso, ¿usted sabe lo que es eso? Buchipluma nomás de Julio Curi. Un charlatán como Julio Curi. Elías, pero retira eso. Que no tiene nada que hacer de las redes sociales. Óigame lo que le voy a decir. Este periódico, ahora mismo usted revisa página por página, va a encontrar 8,000 errores. Pero porque Elías, eso se hace. Okay. Eso fue, mire, hazme ese decreto que lo voy a tirar ahora. ¿Usted lo sabe? No, pero no debe ¿Usted lo sabe? No debe ser así. Y ese periódico, yo ahora mismo... Poner al presidente a firmar una cosa con tantos errores. No, eso se corrige ahora. Eso se corrige. Después de hecho, entonces así, óyeme, corrígeme ahora mismo. Es verdad, debieron haberlo corregido. No, pero debieron, a ti te gusta lo mal hecho. Debieron haberlo corregido. Lo mal hecho es que te gusta. Lo que pasa es que aquí todo ahora es un escándalo en las redes sociales. Es un error ortográfico. Qué cosa más grande. Sin embargo, matan a una mujer en Santiago, en el medio de Santiago. La patrona. Y eso no pasa nada. Ya la gente ve las muertes como si nada en las redes sociales y en los teléfonos. Y nos escandalizamos por un error ortográfico en un decreto. Por Dios. Elías, vamos a hacer las cosas como son. Espérate, Elías, yo no me escandalizo. Yo lo que digo que es una falta de respeto y una falta de consideración poner al presidente a firmar una cosa que esté mal. Sí, yo estoy de acuerdo de que eso debió revisarlo. Oye, si yo estoy haciendo una comunicación interna a Santo, el camarógrafo, toma Santo, ok, que se vaya a algo. Errores tipográficos. Pero eso es algo interno. Ahora, algo que va a ver el presidente, lo va a firmar y lo va a ver el país entero, usted tiene que ser más cuidadoso. Sí, yo entiendo que sí, pero no hay que hacer un escándalo en las redes sociales. Oh, no, hombre, no, don Freddy. Vamos a sensibilizarnos por las cosas sociales de verdad. Las redes son eso, Elías, las redes son eso. Eso es un asunto, eso es un asunto ¿Tú sabes político. lo que dicen de las redes? Ajá. Que las redes es el demonio. Hoy hay un artículo muy interesante que escribe Jorge González. Jorge González va a tener que pagarme a mí, porque yo lo estoy haciendo famoso aquí en 360 grados de lado, Freddy. Sí. Donde él dice, noticias falsas y creación de contenidos, las nuevas tendencias del Internet. Y dice él, en este artículo muy interesante, en la denominada era digital y de la información por vía de Internet, en donde gracias al desarrollo de los dispositivos electrónicos, como celulares inteligentes, laptops y tablets, se ha originado el denominado periodismo ciudadano. Y la producción de noticias e informaciones ha llegado tan lejos que en algunos casos son perjudiciales que beneficiosas. Más perjudiciales que beneficiosas. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otras redes sociales, dan la oportunidad para que los internautas, aparte de ser consumidores, sean productores de contenidos. Con la particularidad, oigan esto, señores, de la inmediatez, pero debido a la irresponsabilidad y la falta de criterios de muchos de esos periodistas ciudadanos, se crean y propagan millones de noticias falsas a cada instante. Pero a eso yo le sumo la morbosidad en las redes. Sin tapujos, cogemos el celular y grabamos el accidente ocurrido con los turistas y graban a esas personas y por suerte que los medios de comunicación, la televisión y nosotros, los periódicos, todo el mundo, sabe lo que es publicar una fotografía de esa naturaleza y no lo hace. De hecho, en Chile,
que estaban transmitiendo sobre ese accidente de los turistas, pusieron todo en blanco y negro para que no se vieran a esas personas mutiladas. Y gente que se gozó. Miren, miren. ¿Pero qué es esto? Nos hemos insensibilizado ante lo horroroso que es. Oh, pero, don Freddy, a cada rato hay una persona que publican esas cosas, en las manos mutiladas, personas muertas ensangrentadas. Y yo digo, porque eso no es necesario. No es necesario. El profesional de la comunicación no hace eso. Porque esa persona tiene familiar. Esa persona que murió y está ensangrentada, tiene un familiar que no le gustaría que usted viera esa imagen. Ni él mismo verla. Vamos a hacer otra pausa comercial. A raíz del accidente ocurrido en Bávaro, Punta Cana, donde murieron 4 turistas y otros 20 resultaron heridos, se han destapado una serie de denuncias de cosas que hay que corregir en ese importante polo turístico, el más importante del país. Dicen los sindicatos de transporte turístico que ellos habían solicitado a las autoridades del Intran, de DGC, de AME, todo lo que tenga que ver con tránsito, obra pública, que ese cruce en una curva, en plena autovía, había que clausurarlo porque se habían producido varios accidentes, incluso habían muerto gente anteriormente, y que las autoridades no le hicieron caso. Entonces ahí está un accidente mayor que ha causado grandes daños para que se corrija el cruce que está en una curva de la carretera y que ha ocasionado muchos accidentes, mucha muerte, muchos lesionados. Viene la denuncia de que los choferes de autobuses, de patana, de guagua, están manejando en estado de ebriedad o tocado de droga narcótica. Hay que vigilar más de cerca ese tipo de cosas. Salió también que la guagua tenía la 4 gomas lisa como la juju de un niño, lisita. Como la nalga de un niño. Sí, entonces hay que supervisar ese tipo de transporte colectivo para que no sigan dando servicio con esa deficiencia. Pero lo más grave del caso, Elías, que esa zona donde residen 500,000 de personas, entre los locales y los turistas, tiene 3 centros de atención primaria, no tiene hospital ni policlínica, y de los 3 centros de atención primaria, hay uno que está cerrado, o sea que nada más son 2. ¿Y no hay ambulancia? ¿Tú no oyes que no hay hospital? Pero, mira, ni policlínica. No cuentan con hospitales, no cuentan con clínicas, no cuentan con ambulancia, no cuentan con paramédicos, no cuentan con nada. Elías, y vive media hora después fue que llegó una ambulancia. Y vive 500,000 de personas ahí. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas. Atención, el Intran, corregir lo atinente a la carretera y los choferes. Obra pública también. Atención, salud pública. Ahí hay que hacer un hospital y grande, porque eso es una concentración de personas que debe recibir, debe tener atención de salud permanentemente. Eso no puede seguir así. Yo, la verdad que no tengo muchas expectativas, porque yo eso lo he escuchado en innumerables ocasiones. No es la primera vez que yo veo que pasa algo, todo el mundo se escandaliza. ¡Oh, eureka! No tenemos ambulancia. ¡Oh, descubrimos que no tenemos hospitales! Y hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que hemos venido creciendo en el sector turístico, especialmente en la zona de Bávaro, Punta Cana, Miches, toda esa zona ha venido creciendo turísticamente.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué en esos lugares donde ha crecido el turismo, columna vertebral de la economía dominicana, no hay centros hospitalarios, ambulancias, lugares donde puedan ocurrir cualquier tipo de eventos y tener una respuesta inmediata ahí? ¿Por qué? Cuando todos queremos también dejárselo al gobierno. ¿Y el sector privado? ¿Por qué pero espérate, no colabora en mira, ese sentido? Yo me estoy refiriendo al servicio de la red pública de hospitales. Porque centros privados hay buenos y grandes allá. Ajá. Sí. Hay buenos y grandes, pero no estuvieron ahí, no estuvieron ahí. Pero espérate, que eso es privado. Ahí está Hospitén. Sí, pero yo me Y refiero... hay otro centro clínico grandísimo allá. Lo que no hay es servicio de salud pública. Pero no pudieron haber facilitado las ambulancias, esos lugares privados. Elías, la salud privada es otra cosa. Ok, pero no pueden auxiliar entonces. O sea, el sector privado no puede ayudar al sector público. Entiendo yo que sí. Entiendo yo que sí. Pero así mismo como hemos crecido en el ámbito económico, turístico, yo creo que el sector público también debe tener esas advertencias allí y lugares de respuesta rápida por lo que ocurrió. Entonces nos dimos cuenta que no tenemos ese tipo de respuesta porque ocurrió una tragedia de ese tipo. Eso puede darnos a nosotros una idea de que esto es un mensaje muy negativo, señores. Usted solamente tiene que ver la entrevista de la chilena, que fue una de la que se salvó, porque dice ella que estaba en una ventana anterior a la que cayó en el pavimento, y por eso se salvó y junto con unas compañeras. Y cuando usted escucha lo que esa señora dice de la República Dominicana y de ese accidente, óyeme, no estamos bien parados. Y el turismo, repito, es la columna vertebral de nuestra economía. Tenemos que cuidarlo. No podemos dejar que eso ocurra nuevamente y no tener un tipo de respuesta para esa situación. No podemos darnos ese lujo, definitivamente. Don Freddy, hasta mañana, si Dios quiere.